En el anterior capítulo de Tensei Sitara Kendesita, los príncipes mostraron su gratitud a nuestros protagonistas, y esa misma noche, un asesino cuyo objetivo eran los príncipes gemelos, quiso colarse en la mansión, pero su misión fue frustrada por Maestro. Continuamos con Capítulo 1, parte 7. A la tarde siguiente, Fran se había levantado tarde por el jaleo de la otra noche y ahora estaba en proceso de comer su parte del desayuno junto con su almuerzo. Todos en la mesa se sobresaltaron, por decirlo menos. Se atiborró de comida hasta el punto de que parecía más una ardilla bestia que un gato. La comida desapareció de la mesa como si estuviera guardada en el bolsillo dimensional. Incluso a Salud le costaba creer lo que estaba viendo. Los gemelos rompieron el silencio del frenesí alimenticio de Fran. Fran, ¿tienes algún plan después de esto? ¿Tienes algún lugar al que planees ir? Mazmoga. Y me disculpo. Dejaremos las preguntas para después del almuerzo. Fran continuó engullendo suficiente comida para alimentar a 10 personas. Se palmeó el estómago, ahora hinchado y lleno. El príncipe Folt reformuló su pregunta. He oído que estáis de viaje, ¿puedo preguntar cuál es tu destino? Claro, Ulmut. ¿Y piensas ir allí en barco? Sí. Primera parada, Bulbola. Ya veo. El príncipe se quedó contemplando un rato y luego le dio la mala noticia a Fran. ¿Has hecho ya los preparativos para tomar un barco? Creo que los transbordadores que se dirigen a Bulbola ya están completos debido al Festival de las Lunas. ¿En serio? El Festival de las Lunas en Bulbola es uno de los más grandes de Grancel. Es incluso más grande que el que celebran en la capital. Eso no lo sabíamos. Supuse que no podríamos ir a Bulbola al menos durante un par de días. Es comprensible, teniendo en cuenta el estado del alojamiento en Dars. Tenía muchas ganas de enseñarle a Fran el mayor festival del país. Supuse que eso no iba a ocurrir. No sabía eso. Sin embargo, hay una manera de que te subas a un barco. ¿Te gustaría trabajar para nosotros como guardaespaldas? Al menos hasta que lleguemos a Bulbola. Te pagaremos, por supuesto. El Festival de las Lunas de Bulbola es nuestro destino final, así que deberíamos poder llegar. El príncipe Folt y la princesa Satya nos estaban ofreciendo una solución. No parecía un mal trato. Buscar un barco ahora nos llevaría algo de tiempo. Y eran los primeros amigos de Fran que tenían la misma edad. Sería triste separarse tan pronto. Vamos a necesitar que alejes a los monstruos por nosotros. Pero tienes a Salud contigo. De hecho, había habido avistamientos de un monstruo gigante en las aguas abiertas del continente. Los rumores los habían dejado preocupados por su seguridad. Así que querían un poco de músculo extra en caso de que las cosas se pusieran feas. Fran sería perfecta para el trabajo ya que era más fuerte que Salud, pero también porque no había riesgo de que fuera una asesina. Alteza, debo objetar a eso. No se puede contratar una ayuda así de entre la clase baja. Seyid, el chambelán, levantó la voz con rabia. Los miembros de la realeza se habían olvidado de contarle sus planes. ¿Sedujiste al príncipe, moza? Silencio. Fran es mi amiga. Ya te he dicho que no permitiré que se hable mal de mis amigos, ¿no es así? Seyid fulminó con la mirada al príncipe, se tragó su orgullo y se enfurruñó. Sin embargo, seguía con la mirada fija. Maestro, ¿podemos aceptar este trabajo? Fran parecía dispuesto a ello. No quería despedirse todavía de los amigos que acababa de hacer. ¿Por qué no? Además, nos darán un paseo en barco. De acuerdo, acepto. Gracias. Folt y Satya aplaudieron y sonrieron. Venían de clases diferentes, pero a Fran no parecía importarle, y tampoco a los gemelos reales. Esperaba que fueran buenos amigos. Fran necesitaba amigos de su edad. No me culpes si algo sale mal. Fran le sacó la lengua al chambelán gruñón en cuanto le dio la espalda. Realmente la odiaba, ¿verdad? Habría que evitarlo todo lo posible una vez que estemos en el barco. Contamos contigo. Me alegro mucho de que podamos hacer este viaje juntos. Yo también.
y así fuimos contratados como guardias de la familia real. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.